Hola a todos y bienvenidos a esta edición de Cardio-TV que se titula Aplicabilidad en la práctica clínica de las novedades sobre cardiopatía isquémica y antiagregación presentadas en el último Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2015. Bienvenidos a mis contertulios, compañeros de fatigas en el Congreso Europeo. ¿Qué os ha parecido esta edición del Congreso? Pues yo creo que ha sido un éxito de asistencia que incluso ha estado a riesgo de morir de éxito por las colas inmensas para poder registrarse, en la que hasta el doctor Braunwald estaba el último de la fila. Y bueno, yo creo que es algo que también tendrá que replantearse en cuanto a la comodidad de ciertos servicios del Congreso, si sigue teniendo el éxito y la asistencia que ha tenido este. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Alberto. Yo creo que en un congreso en el que se admiten más de 30.000 personas, como es el caso, pues claro, primero no hay muchas ciudades donde se pueda hacer, segundo tampoco hay muchos sitios donde se puedan desarrollar, y claro, con tantas personas pues había algunas salas en que prácticamente no se podía entrar, ¿no? Y había que ver lo que es el desarrollo de las conferencias desde unos televisores puestos fuera, ¿no? Pero bueno, yo quitando eso, que yo creo que es una cosa inevitable, pero también hay que ver como positivo que el poder de atracción que tiene el Congreso Europeo de Cardiología, ¿no? Porque realmente pues, lo que se ha dado ha sido un repaso total a las novedades de toda la cardiología, desde la cardiología clínica hasta la hemodinámica, la invasiva. Yo creo que ha sido un congreso muy productivo y que, bueno, que quizás estos pequeños matices, como ha comentado mi compañero, pues quizás habría que tener en cuenta para los próximos congresos, ¿no? Está claro, manejar un congreso con más de 30.000 inscritos es bastante complejo, y aún así creo que las instalaciones pues permitieron en la mayoría de los casos pues poder atender aquellas sesiones que interesaban. Y luego no cabe duda que los desplazamientos, pues para buscar una sede de este tipo, los desplazamientos han de ser largos, pero una ciudad como Londres pues siempre merece la pena una cierta Pero bueno, lo hemos incomodidad. pasado muy bien, hemos aprendido mucho, ¿no? Y vamos a intentar transmitir algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos días. Y vamos a estructurar esta charla, tertulia, debate en 3 bloques. Yo creo que primero nos toca hablar un ratito sobre las guías. Han salido 5 guías nuevas y nosotros nos ocuparemos evidentemente de la nueva guía de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Después repasaremos muy brevemente, muy rápidamente, algunos trials que nos han parecido significativos, importantes, y pondremos ahí el lazo al debate con 4 controversias sobre 4 temas que están realmente candentes y que creo tendrán mucha repercusión en la práctica clínica diaria. Alberto, te toca. ¿Qué te ha parecido las nuevas guías de SCASEST? Bueno, yo creo que las esperábamos todos porque ya tenían sus añitos, creo que se ha trabajado muchísimo en ellas. Son unas guías muy ricas en apéndices, en casos, muy dinámicas, y creo que para quien quiera estudiar en profundidad los avances pues son una oportunidad excelente. Básicamente yo creo que se pueden plantear 8 puntos de novedades con respecto a las anteriores. Yo creo que nos podemos centrar en lo nuevo. La primera es la importancia de las troponinas de alta sensibilidad en el diagnóstico y los algoritmos de diagnóstico rápido para descartar los casos banales en los servicios de urgencias. Yo creo que se hace una estrategia muy detallada de intervencionismo, luego podremos debatir si tiene sus problemas o no, pero sí se detalla y yo creo que puede ser un punto a discutir en muchos hospitales y en muchos sitios. En cuanto al trabajo de los hemodinamistas, se insiste mucho en la vía radial y olvidarnos un poco de las femorales, que eso también llevará su debate, y en la utilización de los stent farmacológicos de nueva generación. Hay una novedad, yo creo que importante y que va a ser controvertida, que es el abandono de la instrucción de antiagregar cuanto antes con 2 fármacos. Se contraindica para el prasugrel y no se posiciona para ticagrelor y prasugrel. En cuanto a la duración de la doble antiagregación, los 12 meses ya quedan
abiertos a posibilidad de acortar si el paciente tiene riesgo hemorrágico y alargar si el paciente tiene riesgo isquémico, y ahí bueno, pues nos va a dar mucho más juego desde el punto de vista clínico. Se establecen unas guías de doble antiagregación muy detalladas en el paciente anticoagulado y en el paciente en fibrilación auricular. Yo creo que eso es una aportación clínica que va a sernos muy útil a todos en la práctica habitual. Los europeos nos quedamos por encima de los americanos en el objetivo de 70 y olvidamos el estatinocentrismo. Yo creo que eso es una aportación que también llevará su debate y es enriquecedora. Y en cuanto a los grupos particulares, por terminar, yo creo que hay algo muy bueno, y es que la mujer ya no es un grupo particular, la mujer es un paciente a tratar y ya no quedan aparte. Los grupos especiales serán la fibrilación auricular, el anciano, el paciente con trombocitopenia, que yo creo que nos aporta mucho más en la clínica práctica. La verdad, Javier, es que con estas troponinas ultrasensibles, ahora serán megasensibles o como las quieran llamar, esto ha cambiado bastante, ¿no? Lo que es el diagnóstico diferencial del dolor torácico en urgencias, todo va mucho más rápido, se intenta que no haya overcrowding, ¿no? Que no se acumule la gente con dolor torácico en urgencias. ¿Qué te parece? ¿Qué impacto puede tener esta nueva recomendación? Sí, hombre, yo creo que además la primera parte de la guía, la recomendación está clara, ¿no? O sea que si en 10 minutos hay que hacer un electrocardiograma, en 60 minutos se tienen que tener unas troponinas, ¿no? Entonces el rollout no puede ser más de 1 hora, porque es que el tiempo es corazón el que estamos jugando, ¿no? Entonces se insiste mucho en la alta sensibilidad de las troponinas como para el diagnóstico precoz del síndrome coronario agudo, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay un 15% de los síndromes coronarios agudos tienen un diagnóstico incierto, que son lo que nos va a llevar a que haya más muerte miocárdica, con lo cual, apoyándonos en la gran sensibilidad de las troponinas, las indicaciones que le da, que es la mayor indicación, 1A, que le da la guía, yo creo que marca un antes y un después de las enzimas cardíacas a la hora del diagnóstico del síndrome coronario. La verdad que está bien, ¿no? Ya nos olvidamos de la CK, de la CKMB, todo es troponina. Hay alguna mención a algunos biomarcadores nuevos como la coeptina, pero me parece que estos nuevos biomarcadores todavía no acaban de encontrar su sitio en la mayoría, ¿no? de los casos. Dentro de los algoritmos de diagnóstico rápido solamente deja lugar a la coeptina en uno de ellos, no aparece además dentro de las tablas de recomendación y prácticamente todos los demás quedan pues, a nivel de investigación y estudios. Aún así, yo creo que cuando uno se lee el texto también te tranquiliza que no son troponinocéntricas las guías, sino que deja mucho espacio al juicio clínico. Hay una bonita tabla que yo creo que para los estudiantes va a ser muy útil de clínica, que hace que, bueno, pues la sensación, estoy de acuerdo contigo, la sensación es que hemos pasado de una situación en la cual la troponina era blanco o negro con las troponinas ultrasensibles casi damos un paso atrás, ¿no? La clínica otra vez tiene un peso muy importante, ¿no? Y estamos en escalas de grises, sabemos que las concentraciones de troponinas son un continuo y entonces todo está en donde pongas el punto de corte. ¿Tú has visto la tabla esta que ponen las guías sobre el diferente delta, ¿no? que tiene que haber según el tipo de troponina? Esto habrá que estudiarse, porque depende de la troponina que tengas en tu hospital, te lo tienes que saber, ¿no? Yo creo que esto es importante porque quizás se resalta mucho estos algoritmos porque es lo más novedoso, pero justo como tú dices, como una herramienta auxiliar para el diagnóstico, sin dejar de poner el mayor énfasis en la historia clínica del paciente, en las características del dolor, en el electrocardiograma también, pero se destaca mucho las troponinas por el hecho de que estos algoritmos que nos proponen pues son de lo más novedoso que presentan estas guías en la parte inicial. Y que hay un grupo de pacientes que se puede descartar de manera muy rápida, pero sigue habiendo una zona gris en la que hay que seguir trabajando, pensando, utilizando técnicas de diagnóstico no invasivo en aquellos pacientes que se nos quedan en el ámbito cada vez más pequeño de la angina inestable o del dolor torácico a aclarar. Quiero decir que sigue habiendo espacio para las unidades de dolor torácico. Yo creo que en las guías se acota muy bien también el papel del TAC del TAC de coronarias, que en las anteriores todavía estaba menos definido.
bueno, aparecen algunas pequeñas aportaciones para el contraste en ecocardiografía, tenemos alguna cosita más allá, pero sobre todo que no vamos a prescindir de las unidades de dolor torácico y del trabajo del cardiólogo en el servicio de urgencias, que sigue quedando como algo fundamental. Me gustaría comentar con vosotros otro aspecto novedoso de las guías, y es la estrategia de revascularización, ¿no? Se retoma y modifica un poco una tabla que ya aparecía en las guías previas, que es la que clasifica a los pacientes en muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, y según esto pues sacan un algoritmo que se parece bastante al algoritmo de las guías del infarto con elevación del ST, ¿no? Eduardo, ¿qué te parece este algoritmo? ¿Lo ves aplicable, digamos, en el mundo real? En primer lugar, la estratificación en distintos niveles de riesgo que se hace, yo creo que intenta ser algo más exhaustiva de lo que eran las estratificaciones que presentaban las guías anteriores de las que disponíamos o las que presentan las guías americanas, y diferencia esos diferentes estadios de muy alto riesgo, intermedio o bajo. Para hacer esa estratificación yo creo que hay que insistir en lo que decía Alberto al principio, que es muy importante la evaluación clínica del paciente. Se habla de dolor recurrente, pero hay que ver que realmente ese dolor recurrente sea anginoso. Se habla de insuficiencia cardíaca, realmente hay que ver que esa insuficiencia cardíaca sea secundaria al problema isquémico y que no sea de otro origen, y creo que eso es fundamental a la hora de esa tabla que nos presentan para estratificar el riesgo, que realmente tenga valor. Pero otra vez nos vuelve la troponina aquí también, ¿no? Claro, y otra vez nos todo paciente que tenga una troponina elevada es de alto riesgo y hay que revascularizarlo en 24 horas. ¿Tú cómo lo ves, Javier? ¿Es factible? Aparte yo creo que sí, aparte de la tabla que estáis nombrando, viene también un apartado en la guía en la que dice cuándo hacer la estrategia invasiva en menos de 2 horas, en menos de 24 horas, en menos de 72 horas. Yo creo que esa, con su indicación basada en la evidencia, ¿no? Yo creo que eso marca también una cosa importante del intervencionismo coronario en el NOST. El intervencionismo coronario en el NOST elevado, hasta ahora mismo, pues bueno, esa es una cosa que, excepto que el enfermo estuviera en un altísimo riesgo con un síntoma de edema pulmonar o en situación de bajo gasto, pues el enfermo pues se dejaba un poco, se difería, ¿no? Entonces yo creo que hay enfermos que sí se podrá diferir, pero hay otros enfermos que no. Hay otros enfermos que el NOST es incluso un enfermo, NOST elevado, incluso un enfermo de incluso mayor riesgo que el ST elevado. Muchos de estos enfermos son enfermos diabéticos, son enfermos pluripatológicos, que cuando se le hace el CAT, si no me contradice el hemodinamista, muchas veces se encuentra un tronco o una enfermedad multivaso. Bueno, más del 50% tiene enfermedad multivaso. Con lo cual, esto además tiene que llevar, si se quiere cumplir el manejo más agresivo, tiene que llevar a replantear cómo se van a coordinar los hospitales sin hemodinámica con los que sí la tienen, porque estamos hablando de un cuadro coronario agudo que es 3 veces más frecuente o 4 que el STEMI. Entonces ¿qué quieres decir? ¿Que tendremos que montar unas redes de revascularización de infarto sin elevación del ST? Que habrá que plantearse el incluir al menos algunos casos, por lo menos los de más alto riesgo, dentro de planes asistenciales que permitan cumplir esto si es que creemos que hay que hacerlo. Yo creo que la intención, eso lleva una logística importante. Yo creo que la intención de las guías es doble. Por un lado, insistir en el papel central que puede jugar la coronografía en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico del paciente, porque no solo permite llegar al diagnóstico definitivo y ver dónde está el problema, identificar la lesión culpable, tratarla e incluso lo que estáis comentando, de diseñar cuál es la estrategia de revascularización más adecuada para el paciente multivaso y luego cuál es el tratamiento, como luego veremos, que debe seguir antitrombótico a largo plazo. Y yo creo que intentan transmitir el mensaje de que se debe actuar con celeridad. Creo que tampoco hay que ser estrictos a la hora de decir si tiene que ser en menos de 2 horas. Creo que un margen de 24 horas en pacientes de alto riesgo es bastante razonable. Insisto en que esa estratificación de riesgo debe llevar consigo un adecuado sentido clínico y una buena evaluación del paciente, teniendo en cuenta todo el espectro de ese paciente, los resultados analíticos, las alteraciones electrocardiográficas, etcétera, y en función de eso establecer una buena relación, llámese redes, o una relación fluida entre los hospitales que no tienen disponibilidad de una sala de hemodinámica y los que la tienen, sin que esto suponga bypassear, entre comillas, al hospital que no tiene la sala de hemodinámica ni sobrecargar al que lo tiene. Yo creo que ese debería ser el mensaje. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero que muchas veces el NOST elevado, aparte de la estratificación, que está muy bonita la estratificación,
la clínica manda más. O sea, que tú puedes tener un enfermo no es elevado, está en shock cardiogénico, ¿no? Entonces... Bueno, esos son los pacientes de muy alto riesgo, que hay que tratarlos como si fueran infartos con elevación del ST. Vamos a pasar a comentar brevemente algunas novedades de los ensayos, si os parece, porque aquí el tiempo vuela. Empiezo yo. Una cerveza adelante. Exacto, más. Si os parece, os comento yo un ensayo que va un poco en la línea de uno de las novedades que estábamos comentando antes, que es el BAC, que es un estudio multicéntrico, no es un ensayo, entre Austria, Alemania y Suiza, con una troponina I ultrasensible, donde se mira la aplicabilidad de un protocolo de diagnóstico rápido del dolor torácico en 1 hora. Lo mismo que dicen las guías, un poco en la estela de varias publicaciones que han salido este mismo año. Y el estudio nos viene a decir un poco lo mismo. Nos viene a decir que con este protocolo de 1 hora, con un punto de corte bastante por debajo del percentil 99, que es el que nos decían hasta ahora todas las guías, de hecho el percentil 99 de esta troponina está en 27 nanogramos litro y el punto de corte que han elegido es 6 nanogramos litro, pues tenemos un valor predictivo negativo del 99,7%, que no está mal, y podemos dar de alta muy rápidamente más o menos un 40% de los pacientes. Después tenemos un porcentaje más pequeño de pacientes, por la población que es, que tienen un infarto, pero nos queda un área gris, así, de otro 40% de los pacientes que necesitarán más observación, más pruebas, probablemente una prueba de isquemia, etcétera, etcétera. Pero va un poco en esta línea. Para mí lo que hace falta a todos estos algoritmos de diagnóstico rápido es un poco testarlos en la arena clínica y hacer realmente un ensayo aleatorizado con pacientes, una estrategia versus otra y ver verdaderamente cuál es la performance, ¿no?, de estos algoritmos. Yo voy a comentar muy brevemente porque el tiempo pasa. También un ensayo nuevo, no novedoso porque ya era conocido, el Atlantis 24 horas. En el 2014 ya salió el Atlantis, pero ahora, como hemos hablado antes, una de las cosas de la importancia que ha tenido este congreso es pretratar o no pretratar y como se ha comentado antes también, el tratamiento mayor a más de 1 año. Entonces el Atlantis 24 horas es para ver el pretratamiento y bueno, los resultados que han obtenido son similares a los del Atlantis previo, que a las 24 horas lo que es evidente que hay una menor trombosis del stent, si se pretrata con ticagrelor, que está hecho el estudio, menor trombosis del stent, menor infarto de miocardio, menor eventos isquémicos, no hay mayor complicaciones hemorrágicas y bueno, con respecto a la mortalidad, pues no se puede, en 24 horas es muy complicado hablar de la mortalidad, había un poco más incluso en el grupo tratado, pero analizados los enfermos que fallecieron, por la mayoría eran por shock cardiogénico, rotura de tabique, rotura de válvula mitral, o sea, digamos una complicación mecánica asociada al infarto que no tiene nada que ver con el pretratamiento. Pero yo creo que ha venido el Atlantis 24 horas, yo creo que es un paso más a decir de que quizás sea bueno, por la disminución de todos los eventos isquémicos que ocurren, el pretratar a los enfermos. No insisto más porque después habrá un apartado. Aquí hay bastante controversia sobre el tema. ¿Tú, Alberto, quieres comentar? Sí, yo creo que dentro del debate de la doble antiagregación, se le ha dado mucha importancia a 2 estudios de antiagregación prolongada, de APT y Pegasus. Pegasus salió justo a tiempo de entrar en las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y yo creo que una cosa que ha aportado el Congreso han sido muchos subanálisis de Pegasus que centran el cómo transferir los resultados de Pegasus potencialmente a la práctica clínica. Yo creo que en los subanálisis hemos visto que es igual de eficaz y la seguridad es similar en varones y mujeres, que la eficacia relativa es igual independientemente de la función renal, lo cual supone que para pacientes con riesgo absoluto mayor, pues el beneficio absoluto va a ser mayor cuando hay insuficiencia renal.
Hemos visto también resultados de los estudios de agregabilidad plaquetaria con las dosis de 60 y 90 que tienen un efecto muy similar y que explican la efectividad similar que tenían las dos dosis en el estudio Pegasus, y yo creo que probablemente el que desde el punto de vista fisiopatológico ha sido más interesante ha sido el conocer la relación temporal de la instauración del tratamiento prolongado con ticagrelor en los pacientes de Pegasus, y el ver cómo si el paciente hay un gradiente de beneficio desde la interrupción del tratamiento, algo que bueno, pues ya sabíamos por el registro París y algunos otros, y es que bueno, pues si pones el tratamiento antes de 30 días de la interrupción, el beneficio es máximo. Si ya ha pasado un año de que el paciente está con aspirina, independientemente de cuándo tuviera el evento, pues ya se han seleccionado los pacientes estables y los inestables, el beneficio es menor. Y en ese sentido, desde el punto de vista de cuándo poner el tratamiento prolongado, si decidimos ponerlo en un paciente de alto riesgo isquémico, sí, yo creo que algunos elementos más sobre cómo utilizar después los datos del nos ensayo da en la práctica clínica diaria. Un perfil muy adecuado para yo creo que estos 4 subestudios de Pegasus nos centran muy bien cómo, si vamos a aplicar lo que las guías dicen de más de 12 meses, pues tenemos indicadores. También hay otro ensayo que se ha presentado, que es el OptiDual, que va un poco en la estela de esto, porque es otro ensayo de doble antiagregación prolongada, que intenta contestar a la pregunta, ¿tenemos un beneficio clínico neto si prolongamos la doble antiagregación más allá de los 12 meses? Ese es un ensayo francés, con inicialmente un tamaño muestral calculado alrededor de los 2.000 pacientes, que finalmente se quedó algo corto, se quedó en 1.400 por un problema de inclusión muy lenta y así. Y entonces, claro, este ensayo la verdad es que aporta poco porque es un ensayo negativo, no hay beneficio en el endpoint combinado típico, ¿no?, de muerte, infarto, ictus y sangrados. No hay diferencia tampoco en sangrados por sí solos. Pero si miras un poco así, lees entre líneas, parece que hay señales, tendencias. Creo que se han quedado un poco cortos en el tamaño muestral y creo que hay que mirárselo en el contexto de los otros ensayos que han sido presentados este año, porque este año ha salido Pegasus, DAPT, ISAR-SAFE, ITALIC, creo que 3 metaanálisis, ¿no? Con lo cual... Lo bueno es que en este congreso también se ha presentado un metaanálisis centrado exclusivamente en pacientes con síndrome coronario agudo. Se publicó además en la revista europea en ese mismo día. Y bueno, pues por fin tenemos un metaanálisis no centrado en el stent, que era hasta ahora lo que teníamos, sino... Es un problema, ¿no? Porque de todos estos ensayos que comentábamos antes, había entre un 10 y 30%, ¿no? Claro. Eso es. Fuera del Pegasus, que es diferente, ¿no? Había 10-30% de pacientes con síndrome coronario agudo, con lo cual... Tener un metaanálisis centrado en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo que entraron en DAPT y en cualquiera otro de los estudios de antiagregación prolongada, también bueno, pues nos ha dado unos resultados, da unos resultados muy similares a los de Pegasus, prácticamente superponibles, y yo creo que en ese sentido pues bueno, va centrándose claramente que no es lo mismo, que no hay que centrarse en el stent, que hay que centrarse en si el paciente es estable o es un paciente con síndrome coronario agudo. Son pacientes distintos y bueno, el stent es importante, pero lo más importante, con perdón, es el paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Con el tema del stent también ha habido bastante información, pero refrendando lo que comentaba, realmente yo creo que el Congreso ha aportado mucha información, ha sembrado dudas que luego podremos volver a plantearlo sobre el pretratamiento, pero nos ha hecho ver un poco más de luz sobre el post-tratamiento. Tendíamos, por la inercia de intentar acortar los plazos de doble antiagregación, motivado por los stents de primera generación, etcétera, los nuevos stents han hecho que la tendencia sea reducir cada vez más el tiempo que se necesita de doble antiagregación, pero sin embargo, valorando el paciente en su conjunto, estos estudios lo que nos hacen ver es que en casos seleccionados puede ser necesario aumentar esa doble antiagregación durante más tiempo. Y como os digo, yo creo que el Congreso y las guías pues aportan información muy relevante sobre la antiagregación y también pues nos aporta bastante información sobre cuál debe ser el procedimiento intervencionista que se realice en estos pacientes. Y en ese sentido, pues uno de los ensayos que se presentó fue el Matrix, que se compone de 3 subestudios. Inicialmente, comparar una estrategia de acceso femoral frente a acceso radial. Ya teníamos algunas
informaciones en distintos estudios que apuntaban a que el acceso radial reducía la tasa de complicaciones hemorrágicas, y aunque en la tasa de eventos total se ve reducida por el acceso radial, lo hace fundamentalmente por una menor tasa de complicaciones hemorrágicas y sobre todo complicaciones a nivel del punto de acceso con el acceso radial frente al femoral. Y esto es lo que ha hecho que las guías, esto es lo que hace que las guías pues se mojen, entre comillas, y favorezcan que se facilite el acceso radial. Si bien yo creo que tampoco el mensaje debe ser que está totalmente prohibido el acceso femoral. Hubo una sesión interesante en la que Bernard Meyer de Berna pues dio la charla a Andrea Grunsik, que precisamente fue uno de los cardiólogos intervencionistas que estuvo en la sala cuando Grunsik realizó la primera angioplastia en el año 77, y él comentaba esto, que el acceso radial, que tiene muchísimas ventajas, pero que el acceso femoral para determinados casos, determinados pacientes, determinados procedimientos sigue siendo una estrategia válida. Pero bueno, dicho eso, el segundo subestudio del MATRIX intentaba comparar el uso de la heparina no fraccionada frente a la iloridina, y al igual que en otros estudios pues se observó que el grupo tratado con la Viva tenía una mayor tasa de trombosis de stent pero menores complicaciones hemorrágicas, y lo que fue novedoso fue el tercer subestudio que analizaba administrar la iloridina y detenerla al final del procedimiento o dejar una infusión más prolongada durante 4 o 6 horas, y parece que esta infusión prolongada pues podía reducir esa tasa de stent, esa tasa de trombosis de stent sin aumentar las complicaciones hemorrágicas. Pero bueno, los mismos autores pues comentaban que esto debe dar lugar a futuros estudios. ¿Vosotros qué hacéis? Nosotros, cuando lo utilizamos en los casos de alto riesgo hemorrágico, fundamentalmente detenerla al final del procedimiento, los 30 minutos. Y bueno, ha habido mucha información también, lo que hablaba sobre dispositivos, sobre stents. Hay algún estudio español, como lo que comentaba José María de la Torre, comparando la endotelización de stent con polímero, stent farmacoactivos de última generación con polímero bioabsorbible, con stent de los que tenemos actualmente, plataformas completamente bioabsorbibles. Y son resultados muy preliminares, pero parece que los resultados son bastante prometedores. Bastante buenos, ¿no? Y no sé si tenemos tiempo después, pues podemos comentar algún otro estudio. Vamos a ver, porque el tiempo realmente se nos escapa, pero yo creo que tenemos que comentar algo sobre el tratamiento, ¿no?, con hipolipemiante, ¿no? En este contexto también hay alguna pequeña novedad, ¿no? Sí, con respecto a los hipolipemiantes, bueno, hay varios estudios. Uno publicado es el Improved IT, que es el tratamiento de estatinas con ezetimibe, en 2 grupos, simvastatina 40 miligramos y 10 miligramos de ezetimibe, y el otro con simvastatina más placebo. Y los resultados sí son espectaculares, le da la importancia que le da a la importancia que tiene que los niveles de LDL estén por debajo de 70 miligramos. Consigue ahí una media de unos niveles de LDL, creo que son en torno a 52 miligramos, y tiene el triple endpoint, es significativo. Y bueno, en definitiva, esto es lo que viene a decir la importancia que tiene el mantener unas cifras de lípidos de LDL por debajo de 70 miligramos, que insiste mucho en las guías, ¿no? Y aquí, Javier, disculpa, pero parece una nueva generación de fármacos hipolipemiantes que veis apretando muy fuerte, ¿no?, que están a punto de llegar, aunque todavía no tenemos estudios en los pacientes de los cuales nos estamos ocupando en este momento. Lo que se refiere, Alex, es a los inhibidores del PCSK9, o sea, de la proteína convertasa tipo 9, que en definitiva son anticuerpos monoclonales. Hay varios, son el evolocumab, el alirocumab y el bococizumab. Hay muchos estudios en los que se obtienen asociados a estatina o algunos a ezetimibe, o sea que no son simplemente el fármaco, pero es un fármaco que parece, bueno, en el Congreso marca un poco la novedad de lo que puede venir, ¿no? Estos fármacos obtienen el triple endpoint de manera significativa, y el problema que tienen para su aprobación es que son los eventos adversos. Los eventos adversos que, sobre todo los eventos neurocognitivos, que están en torno de un 2,8%, están en torno al 1,4%, pero que algunos son importantes, como son trastornos a nivel de conciencia, neoclonias, pérdida de memoria. Entonces la FDA ha exigido creo que estos fármacos pueden ser el futuro,
pero la FDA ha exigido un estudio que se ha empezado ya en 78.000 pacientes y que estará terminado posiblemente, debe estar terminado en el 2018. Bueno, vamos a esperar, entonces tenemos que leernos algunos papers, conocerlos, pero de momento esperar. Me gustaría, nos quedan 5 minutos más o menos, y me gustaría hacer un turno de preguntas, opiniones sobre una controversia que es la principal, creo que ha salido en el Congreso, que es la controversia sobre la duración de la antiagregación, ¿no? Después de un síndrome coronario agudo y en general en pacientes con hepatitis isquémica, ¿no? Porque hemos visto una serie de publicaciones, como comentaba Eduardo, que nos dice que es seguro acortar la antiagregación. Tenemos el ISAR-SAFE, y después tenemos unas cuantas otras que nos dicen que realmente hay algunos pacientes que sí se pueden beneficiar de prolongar la doble antiagregación más allá de los 12 meses. ¿A ti qué te parece? Yo creo... ¿Dónde los encontramos estos pacientes? ¿Cómo los elegimos? Yo creo que la clave, como en muchas otras cosas, individualizar. Como norma general, después de un síndrome coronario agudo y con un intervencionismo percutáneo, con implante de stent, 12 meses de doble antiagregación. Pero con los stent farmacoactivos de última generación, si es necesario cortar a 6 meses, incluso 3, incluso hay algunos que ya con un mes solamente parece que tienen una adecuada endotelización, se podría suspender. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico que toleran bien la doble antiagregación y que pensamos que se pueden beneficiar de un mantenimiento, pues yo creo que se puede dejar más allá de los 12 meses. O sea, lo que antes era 12 meses obligatorio, yo creo que es lo que es ese paradigma, creo que... Yo tengo una pregunta así muy corta. Lo típico que se decía hasta ahora es, si tenemos un paciente que tiene mucho riesgo de sangrado, por la razón que sea, ponle un stent convencional, porque entonces este argumento ya no es válido. Las nuevas guías abogan por usar los stent farmacoactivos, pero vuelvo a lo mismo, depende del paciente, depende de la anatomía coronaria, del riesgo que tenga de trombosis, del riesgo de restenosis, en función de eso, aunque en principio se favorece el stent farmacoactivo. Básicamente que en la antiagregación a largo plazo yo creo que estamos ahora en un mundo que estamos ahora por descubrir, que hay muchos estudios, como ha hablado Alberto, el DAP, el Pegasus, y bueno, los resultados son buenos. De hecho la guía le dan una indicación 2B. Lo que quiere es que se individualice el riesgo-beneficio, tanto por escala de riesgo hemorrágico como por escala de riesgo isquémico, ¿no? Ya no se puede decir, yo creo que también hay que tener en cuenta en el estudio que hay la hemorragia, que yo creo que es el principal problema que hay que tener, sobre todo a largo plazo, ¿no? En el enfermo que tenga un alto riesgo hemorrágico. De hecho, de ahí por eso en el Pegasus obtiene los mismos resultados con 60 miligramos de TICA que con 90 miligramos. Por eso yo creo que esto es un campo que nos toca ahora desarrollar y que poco a poco vamos a ir viendo. Tenemos que ser conscientes de que el primer año existe un gradiente de riesgo en el paciente después del síndrome coronario agudo, y que ahora lo que nos estamos planteando es al año, o hasta ahora lo que nos habíamos planteado era al año quitarle los antiagregantes más potentes y eficaces y dejarle con el menos potente y el más eficaz. Y a lo mejor también hay que cambiar la cabeza y quitar el menos potente y eficaz, que es la aspirina, mantener con los más potentes y eficaces 2 años y luego volver a la aspirina. Es decir, que tendremos, todavía queda mucho camino que recorrer. Exactamente. Y yo creo que una de las cosas buenas de este congreso es que se ha debatido mucho sobre todas esas preguntas, y lo que sí está claro es que el papel de los nuevos antiagregantes se ha consolidado en todos estos debates. Es decir, tenemos que plantearnos que tienen que ser usados y que aportan un beneficio al paciente, y ahora lo que estamos planteándonos es cómo usarlos para exprimirles todo el beneficio, minimizando los riesgos hemorrágicos. Yo quería apuntar un dato, y es que independientemente de que se prolonguen más o de prolonguen menos, lo que sí parece que es evidente es que aumentan el número de eventos isquémicos, aumentan en cuanto se suspende la doble antiagregación, sea cuando sea. Entonces yo creo que ese es un dato muy importante que yo creo que va a marcar el que se le dé más tiempo o menos tiempo, porque lo que sí parece que se demuestra es que cuando se retira la doble antiagregación aumenta el nivel de eventos isquémicos. Tiene un cierto efecto rebote, ¿no? Eso es, como por un efecto rebote. En ese sentido, comentario muy breve antes del cierre, parece que la manera más lógica para encontrar esos pacientes es un poco la estrategia seguida en el OptiDual, ¿no? Que esperas un año, si el paciente no ha sangrado,
y tiene realmente un riesgo elevado, porque el paciente lo ves que tiene riesgo elevado, entonces continúas. Si el paciente ha sangrado, pues incluso te puedes plantear para los 6 meses y, en fin, hay muchos ensayos en marcha sobre el tema, aprenderemos mucho. Yo creo que vamos a dar un último mensaje cada uno. Si quieres empieza tú, Alberto. Bueno, mi impresión de este congreso es que no ha sido un congreso con unos ensayos clínicos formidables de publicaciones enormes, pero en el que ha habido mucha reflexión sobre temas de utilidad clínica enorme y que creo que han de tener una trascendencia muy importante para el manejo de los pacientes, fundamentalmente en doble antiagregación en el campo de la cardiopatía isquémica, y que además van a dar lugar a nuevos ensayos y a que siga saliendo conocimiento. En ese sentido, creo que ha sido enormemente interesante. Yo, el mensaje que quería transmitir, que no se ha hablado aquí, es puntual, que también se ha hablado mucho en el Congreso, son dos. Uno es la importancia del test de reactividad plaquetaria. Yo creo que ha habido mucho mensaje en el Congreso en enfermos con parece que resistencia al fármaco, trombosis del stent, mayor riesgo de hemorragia. El test de reactividad plaquetaria es una herramienta que no se debe hacer de forma arreglada, pero sí puede estar indicada en determinados momentos, tanto en eso como en los enfermos antes de la cirugía coronaria, ¿no? Ese es un mensaje. Y el otro mensaje que quería lanzar para terminar es la importancia que tiene la hemorragia en el síndrome coronario agudo. La hemorragia en el síndrome coronario agudo yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta por todos estos fármacos que estamos aquí comentando, que usamos y que obviamente pues, los efectos secundarios es ese, pero que la hemorragia en el síndrome coronario agudo se debe controlar. Ha habido muchas sesiones sobre la hemorragia, sobre cómo hay que controlarla, qué es lo que hay que hacer. No tengo tiempo aquí ahora para decirlo, pero creo que es un mensaje que quiero transmitir, la importancia y pues, sobre todo por los eventos adversos y el aumento de la morbimortalidad que pueden tener estos enfermos. Yo creo que los mensajes, insistiendo en lo que decíais, fundamentalmente mucha información sobre los nuevos antiagregantes, sembrar una duda sobre el pretratamiento, que yo creo que después de mucho debate pues parece que la mayoría abogan porque se mantenga ese pretratamiento, las dudas sobre la duración, que yo creo que lo que hacen es dejarnos libertad para flexibilizar ese margen de tratamiento doble antiagregante, que sea más corto del año o que sea mucho más prolongado del año, y luego pues lo que comentábamos, la necesidad de colaboración entre los cardiólogos clínicos y los intervencionistas, entre los hospitales con sala de hemodinámica y los hospitales que no tienen sala de hemodinámica, a la hora de agilizar la revascularización, la coronariografía primero y luego la revascularización, y en el contexto de la revascularización percutánea, lo que comentaba, el papel que se le da ahora más predominante a los stents farmacoactivos. Ha habido información, no hemos podido hablar, pero se han presentado datos del examination a 5 años, hablando de la superioridad del stent farmacoactivo sobre el stent metálico, y luego para pacientes muy seleccionados, pues tenemos esas plataformas bioabsorbibles, que sí que es verdad que son pacientes de un perfil determinado, pero se ha presentado el Absorb Japón, que muestra que no es inferior al stent metálico de Verólimo. Se han presentado los datos del estudio aleatorizado del Trophy en pacientes con infarto, donde parece que una metodología muy original, intentando ver la reparación vascular, pues ven que los resultados entre el stent bioabsorbible y el stent metálico comparativo son bastante similares, e incluso un registro español, el Repara, que con más de 1.600 pacientes ya incluidos, pues muestra una tasa de eventos muy baja con ese dispositivo bioabsorbible. La verdad es que sí, es un placer estar aquí con vosotros. Yo continuaría media hora más, pero parece que no podemos. Mi mensaje es que estamos en un mundo donde la medicina cada vez es más tecnificada, pero he aprendido mucho en el Congreso y tengo la sensación, como cardiólogo clínico, que todavía tendremos nuestro papel en el futuro. ¿Os parece? Y con esto creo que nos despedimos de todos los que nos han seguido y ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Y nos vemos en Roma. Nos vemos en Roma, exacto.